no saben, nos dejó de funcionar hace unas semanas atrás. Yo tengo certeza que Hakuna Matata va a ir a algún mundial. Probar el famoso chivito uruguayo. Recalculando. Bienvenidos a un nuevo video de Hakuna Matata por el mundo. Estamos recorriendo Uruguay hace ya más de un mes. Estamos sorprendidos con la recepción que hemos tenido acá en Uruguay. Felices de disfrutar del país y de su gente que nos está recibiendo maravillosamente. En estos momentos nos encontramos en la ciudad de Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay. Y hemos venido al shopping de Montevideo a ver si podemos solucionar el temita del dron, porque acá hay un local, una tienda oficial de DJI. Así Bueno, los que no saben, nos dejó de funcionar hace unas semanas atrás. Se murió la batería. Murió totalmente, que no prende, ni siquiera lo podemos cargar, absolutamente nada. Así que un seguidor nos dijo que puede ser que se acabó la batería. El inconveniente que tenemos es que este modelo ya no se consigue más, así que veremos si podemos encontrar alguna solución. Lamentablemente nos dijeron que ese dron no se fabrica más desde el año 2017, así que no vamos a conseguir baterías. Nos sugirieron que lo mejor era venderlo. Así que si hay algún interesado que quiera un dron DJI Mavic Air, nos escribe. Y cambiando rotundamente de tema, en estos momentos nos vinimos a conocer el famoso Estadio Centenario, monumento histórico del fútbol, porque acá en Uruguay, en el año 1930, en este preciso lugar, se jugó el primer mundial de fútbol. Así que ahora vamos a entrar a conocer este lugar tan histórico en el fútbol. Me encantaría ir a vivir un mundial, ver un partido, ¿no es cierto? Yo tengo certeza que Hakuna Matata va a ir a algún mundial. No sé ni cuándo ni dónde, pero vamos a ir a un mundial. Está re lindo el estadio, tienen todas las butacas nuevitas de plástico. Acá se jugó ese primer mundial, la final Argentina con Uruguay. Perdimos 4-2 y no tengo mucho más para contar que eso. Y para los fanáticos del fútbol pueden entrar a conocer el museo del estadio, que tiene un costo de ingreso de 150 pesos, la entrada general para los extranjeros de 300 pesos. Vamos a dejar una listita acá con todos los precios. Y ahora seguimos rumbo hacia otra parada, seguimos recorriendo el centro de Montevideo. Nos parece una ciudad muy linda y hay algo que les quiero mostrar que me llamó mucho la atención, ya lo vimos en varias oportunidades, que es que en las esquinas donde hay semáforo, está obviamente el semáforo, allá y allá, digamos, lo normal, y digamos, ahora que viene de la izquierda, de este lado y el de este lado. Pero además, fíjense que tenés señalización del semáforo ahí y acá también, entonces el peatón puede ver desde cualquiera de las cuatro esquinas cómo están las luces del semáforo. Me parece bastante raro. Sí, en Argentina no es así, en Argentina está el semáforo y de última tenés el semáforo para el peatón. Pero bueno, podés ver de todos lados cómo está el tránsito. Para nosotros es la primera vez que los vemos. Cuéntenos si en sus países también hay semáforos en las cuatro esquinas o no. Estamos llegando a nuestro próximo destino y hay que pasar por ahí abajo. Dice que la altura está en verde, amor. Sí, pero me da miedo. Es de 3,30 metros, con lo cual el otro día lo medimos, hicimos un post en Instagram para que el que esté interesado pueda ir a leerlo, pero... No, pasa. Se me da vuelta la panza ahí de que no saber. Che, ¿y qué tengo que estacionar por acá? La verdad es que no sabría decirte. No, 2,90, acá sí que no pasas a la izquierda, ahí dice 2,90. Bueno, sigamos derecho. Ay, me pone muy nerviosa esto. No, sigamos derecho. Bueno, intentemos estacionarnos por acá, a ver si podemos venir. Y venimos caminando. Bueno, como les veníamos mostrando, nos vinimos al centro de Montevideo porque queríamos subir al mirador de la Intendencia, un lugar que es de entrada libre y gratuita y se puede obtener una vista hermosa de la ciudad.
Veníamos en dudas con el horario, en Google Maps decía que cerraba a las 14, en otro lugar leímos que estaba hasta las 3, así que bueno, cuando llegamos y nos estacionamos, nos cruzamos con Martín, un seguidor. Fuimos a averiguar los horarios, se puede visitar de lunes a viernes desde las 16 hasta las 20 horas y los fines de semana es un poquito más extenso. Como no pudimos entrar, porque es la 1:30, Martín nos invitó a probar el famoso chivito uruguayo, así que ahora vamos a entrar con él. Aprovechamos para agradecerle públicamente por la invitación y vamos a entrar a uno de los lugares muy típicos acá en Uruguay para probar chivito a La Pasiva. Dice que es muy común comer un pancho de entrada. Yo creo que me la remandé porque le puse una salsita que me dijo que era tradicional y creo que pica. ¿Pica? Pero está riquísimo. Vamos a aprovechar, agradecer públicamente a Martín por la invitación. Muchas gracias, Martín. Me parece que te va a quedar con hambre. Mirá lo que es el plato. Igual pensé que, o sea, el chivito no es tan grande. Es impresionante la cantidad de papas que hay. Pedimos chivito canadiense. Caro pidió sin aceituna y sin panceta. Yo, como buen comedor, pedí con todo lo que trae. Pero tiene. Bueno, es carne con tipo lomito, digamos, huevo, tomate, lechuga, queso, mayonesa, jamón, pimiento, morrón y bueno, todo esto. A disfrutarlo. A disfrutarlo. Estábamos volviendo para el camper y pasamos por un lugar que ya vimos varias veces que hay autos eléctricos, hay cargas para autos eléctricos y había 2 taxis enchufados, así que nos paramos a charlar. Vos tenés una tarjeta que es como si fuese de la empresa de luz de Montevideo y venís, te enchufás, pasás la tarjeta y después pagás por mes. Los taxis son 100% eléctricos, no tienen ni tanque de combustible y cada carga le dura unos 300 kilómetros más o menos, dependiendo obviamente de cómo andes. Y en 1 hora y media se carga, así que te estacionás, cargas. ¿Sabes el costo o no? Dice que más o menos él con el taxi pagaba 5 o 6 mil pesos uruguayos por mes, pero que un auto particular debe pagar unos 2.000 pesos uruguayos de luz, que sería de combustible. Ya estamos llegando a nuestra próxima parada, al Parlamento de la República Oriental del Uruguay o Palacio Legislativo, que hacen visitas a las 10:30 de la mañana y a las 3 de la tarde. Son las 3 menos 10, así que venimos a contrarreloj. Pero con la panza llena de un rico chivito. Yo no espero que sea divertida porque si no me voy a dormir entre el chivito que me comí. Ay, Santiago. Y si no me voy a dormir, vos te quedás ñoñando y yo me voy a dormir. Gira a la derecha con dirección a Avenida de las Leyes. Esto es una cara de mucha tristeza porque la visita de hoy está cancelada. No sabemos por qué, pero bueno, por lo menos pudimos alcanzar a ver el cambio de la guardia acá en el ingreso del palacio. Pero me quedo muy triste, quería entrar. Bueno, visita cancelada. ¿Qué hacemos, mi amor, hoy? Recalculando. Seguimos turisteando por Montevideo. Cambiamos de planes y vinimos a conocer el famoso Mercado del Puerto, otro lugar que nos recomendaron muchísimo. Vamos a ver por dónde se entra. Logramos estacionar la camioneta ahí en una puntita. Divina la ciudad de Montevideo. Es muy parecida a Buenos Aires. Yo apuesto que si a cualquier argentino cerrá los ojos y lo amplía acá a Montevideo, te dice que está en Buenos Aires porque es muy parecido. Che, creo que es acá, mi hermano, ¿eh?
Una particularidad que ya sabíamos, pero igual no deja de sorprender, es que acá en el puerto no tiene nada que ver con pescado, no se ve nada. Es para venir a comer asado, está lleno de parrillas, como vamos a dejar acá en las imágenes. Así que para quien quiera venir a conocer un típico asado uruguayo, es una muy buena opción venir acá al mercado del puerto. Y el mercado del puerto está ubicado en lo que es la ciudad vieja de Montevideo. Se viene el momento ñoño. Decidimos estacionarnos y vamos a recorrer a pie un poco de lo que es la ciudad vieja. Esto es el casco histórico de Montevideo. Montevideo fue una colonia española, así que todo en su alrededor tenía murallones de piedra. Eso separaba lo que era este casco histórico de la ciudadela. Y hay una de las cosas más icónicas que hoy en día se puede ver, que es lo que era la puerta donde estaba de la fortaleza a la ciudadela. Y ahí había un puente levadizo. Hoy en día esta puerta está ahí entre lo que es la Plaza Independencia, súper importante acá en Montevideo, y la peatonal Sarandí, que está lleno de locales, y hoy en día recorrer por acá es como volver un poquito al pasado con todo lo que son las construcciones y los edificios que encontramos acá. Acá estamos en la Plaza de la Constitución y enfrente se encuentra el Cabildo de lo que fue Montevideo. Estamos en el Cabildo de Montevideo y nos encontramos con Noelia, una seguidora que trabaja acá y nos va a contar un poquito del Cabildo. Bueno, buenas a todos. Bueno, les cuento un poquito del Cabildo, ¿sí? El Cabildo, en realidad, nos tenemos que remontar a la fundación de Montevideo, sí, en la época colonial nuestra, en 1730. Bueno, nos fundó la corona española, como ustedes. Ustedes también tienen Cabildo, pertenecía al Virreinato del Río de la Plata, sí, con la capital en Buenos Aires. Y bueno, el Cabildo era como un ayuntamiento, si se quiere, se podría decir un ayuntamiento, un gobierno comunal, sí, donde se encargaba de todo, lo administrativo, el poder administrativo, el poder judicial, también eran cabildos y reales de cárceles. Y bueno, y es museo desde el 1958. Lo que intenta el Museo del Cabildo es contar esa época colonial con una visión más crítica, más reflexiva de esa época, si se quiere, ¿no? Uno de los lugares que se puede visitar acá dentro del Cabildo es la Sala Constituyente, que es donde se firmó la Constitución de la República Oriental del Uruguay. Para hacer un breve resumencito de historia, el 25 de agosto de 1825 se declara la independencia de Uruguay y el 18 de julio de 1830 se firma la Constitución del país acá en esta sala que se puede recorrer. Hay además en la sala algunos cuadros y pinturas donde se puede apreciar lo que era para ese entonces esta fortaleza, digamos, este casco histórico que veníamos hablando recientemente. Allá está el Cabildo. Acá tenemos la plaza y acá enfrente se encuentra la catedral. Palacio Salvo, un rascacielos muy histórico en Montevideo. Tiene 83 metros y 29 plantas y fue uno de los edificios más altos de Latinoamérica. Hoy en día sigue siendo uno de los edificios más altos de la ciudad y es considerado Monumento Histórico Nacional desde el año 1996. Mientras vamos a nuestra próxima parada, justo estamos pasando por un colegio, que es... El cartel no se alcanza a ver, pero dice Escuela y Liceo Elbio Fernández. Nos contaron nuestras amigas de Serray Vamos, Dani y Mónica, que acá en Uruguay se le llama liceo a todo lo que es el secundario. Para nosotros lo teníamos asociado, digamos, al liceo militar. Para eso era nosotros en Argentina. Pero acá es... ¿Cómo? Son todos liceos, todos los secundarios son liceos. Así que un dato más curioso de Uruguay. Última parada del día de un día
Última parada del día, en un día ajetreado en Montevideo. Que todo lo que ustedes han visto ha pasado hoy. Todo en un día, movidito. Vamos a ir al mirador de la Intendencia y creo que vamos a agarrar un lindo atardecer, ¿no? Ojalá que sí. Es la parada que quisimos hacer al mediodía. Hola. ¿Cómo va? ¿Cómo bien? ¿Estás? Un gusto. En vivo para YouTube. En vivo para YouTube. En vivo. Muy bien. Bueno, un Un gusto. gusto. Gracias, nos vemos. Bueno, nos vamos al mirador de la Intendencia a ver un lindo atardecer. Nos hemos cruzado con muchísima gente en Uruguay que nos ha saludado. Es re loco, pero no dejamos de estar súper agradecidos y súper felices con cómo nos ha recibido la gente de Uruguay, la calidez que tiene este país. Tremendo. Hermoso. Ni bien ingresamos, nos tuvimos que registrar y ahora estamos subiendo en el ascensor que te lleva al mirador panorámico. Piso 22. Bueno, no tenemos dron, pero nos vinimos al piso 22. Un poquito de, no sé si miedo, pero fobia pensar en el ascensor que hay un hueco para abajo de 22 pisos. Hay veces que me sorprendes, porque hace cada cosa. Bueno, ¿Qué? yo te cuento lo que siento. El ascensor Está muy pienso que hay un hueco para abajo y como dormir en la cucheta de arriba. De verdad que la vista es muy linda, está todo vidriado y en diferentes vidrios se van encontrando un montón de dibujos, de gráficas sería, indicando qué es lo que se ve a lo lejos. Y además acá hay un cartel donde se puede escanear un código QR que te lleva directamente a la página de lo que es Montevideo con una muy breve explicación de qué es lo que estás viendo. Así que la verdad que es una visita súper sugerida si andan por acá por Montevideo. Nos estamos viendo tremendo atardecer. Estamos haciendo un timelapse ahí, mirá. Se lo vamos a dejar a continuación. Dos almas inquietas y atrevidas transitan la vida, van sin prisa, libres como el aire que respiran, Hakuna Matata. Día a día, dos seres sencillos, Caro y Santi,